palabra, sino por mi palabra. Qué interesante, ¿por qué Elías viene con esta seguridad? Es bien interesante porque allá en el libro de Santiago, ustedes recordarán aquella escritura que Santiago dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. Después sigue diciendo Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Después continúa diciendo el contexto, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora, cuando dice que Elías era una persona sujeta, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, eso nos está diciendo que era un hombre común y corriente, como tú, como yo, pero era una persona que oró fervientemente. El versículo anterior dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, fíjate bien la expresión, la oración eficaz. Todos nosotros oramos, no tengo duda de que oramos. Señor, ayúdame por favor hoy, échame la mano allí, bendice los alimentos, ayúdame en este problema. Pero aquí hay una frase muy interesante, que es la oración eficaz. ¿Cómo sabemos que nuestras oraciones son eficaces? Fíjate bien, y no quiero salirme del contexto, pero esto está hablando de Elías aquí, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Ahora, yo creo que una oración eficaz es una oración que se hace fervientemente. Y dice que oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y por 3 días. Ahora, esto es muy interesante porque dice que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Por 3 años y 6 meses. Note por favor esto, 3 años y 6 meses. Ahora, hay un pasaje en el libro de Lucas que habla del Señor Jesucristo de los tiempos de Elías, que dice Lucas capítulo 4 versículo 25, dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Fíjense bien, el versículo que dice que el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Ahora, allá en Santiago nos dijo también lo mismo, que había sido cerrado el cielo por 3 años y 6 meses, pero había sido debido a la oración de Elías. Ahora, ¿por qué Elías estuvo orando para que no lloviera por 3 años y 6 meses? Pero fíjense qué curioso, porque allá en Primera de Reyes, después de que la sequía había pasado, o iba a pasar más bien ya al final de este periodo, dice en el capítulo 18, ¿se acuerdan que estábamos en el capítulo 17? Ahora vamos al capítulo 18, versículo 1, dice así, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora, aquí parece que hay una discrepancia, porque después de que Elías se presentó por primera vez, en el capítulo 17, versículo 1, ahora en el capítulo 18, versículo 1, después de que se presentó por primera vez con Acab, dice que había pasado 3 años. 3 años. Pero Lucas y Santiago nos dice que fueron 3 años y 6 meses. Ahora, ¿dónde quedaron esos 6 meses? Y aquí, hermanos, discúlpame, pero voy a hacer un poquito entrándome en el terreno de la especulación. Y esto es lo que yo creo que pasó. Porque hay un pasaje también en Segunda de Crónicas, y yo creo que esto es lo que Elías estaba viendo en Segunda de Crónicas, cuando el templo había sido terminado, el templo que hizo Salomón. Salomón hizo una oración muy elocuente, y dentro de la oración Salomón dice esto en el versículo 26 de Segunda de Crónicas capítulo 6, dice, si los cielos se cerraren, versículo 24, dice así, si tu pueblo Israel fuera derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti,
y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Y después el versículo 26 dice, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren hacia ti a este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligeres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre la tierra que diste por heredad a tu pueblo. Ahora, aquí Salomón está diciendo, mira, si nosotros hemos pecado y si el cielo se cerrare para que no hubiese lluvia, pero si nosotros nos arrepentimos, nos convirtiéramos, confesamos nuestros pecados, cuando nos has afligido precisamente porque no había lluvia, entonces tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Pero curioso caso es de que Salomón agarró esta idea también y lo dijo dentro de su oración, debido a que dentro de la ley el Señor había estipulado esto. Mire, escuche conmigo Deuteronomio capítulo 11, versículo 13, dice así, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Ahora miren bien, eso es lo que yo creo que pasó. Elías, hermanos, conociendo bien la palabra de Dios, él estaba viendo el pecado en el cual él está viviendo, diciendo, Señor, ¿cómo es posible que hayamos caído tan bajo? ¿Cómo es posible que el culto a ti, a nuestro verdadero Dios, ya no sea efectivo? No tenemos templo, Señor, nos han puesto unos altares a Baal. Señor, ¿cómo es posible que la gente se haya olvidado de ti, Señor? Mira el pecado en el que estamos viviendo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros nos apartamos, tu palabra dice, Señor, que si nosotros nos inclinamos a otros dioses, que tú vas a detener la lluvia de los cielos, Señor. Por favor, Señor, detén esta lluvia para que tú puedas afligir a este pueblo, para que nosotros nos podamos arrepentir como nación. Yo creo que, hermanos, Elías estuvo orando fervientemente durante 6 meses. La lluvia se había detenido. Y a los 6 meses Dios le dice, Elías, ok, está bien, yo estoy escuchando tu oración, ahora es tiempo de que vayas y confrontes a Acab y le digas que la razón por la cual no ha llovido es porque tú estás orando y porque hay pecado en la tierra. Ahora, hermanos, yo no sé de usted que me está escuchando, pero ¿son nuestras oraciones así? Realmente que hemos llegado a conocer a Dios tanto. Me refiero a conocer a Dios en las Escrituras, que conocemos la ley de Dios, sabemos lo que a Él le agrada, lo que a Él le desagrada. Estamos repugnando tanto el pecado en nuestra vida, el pecado que hay alrededor de nosotros, el pecado que hay en el lugar donde nosotros trabajamos. Y tenemos esa convicción y esa carga tan grande que hemos estado orando al Señor, Señor, haz algo, Señor, al respecto. Y miren, hermanos, si Dios estaba obrando en la vida de Elías, y Jehová oyó la voz de Elías. Jehová oyó la voz de Elías. Te pregunto, cuando tú oras, ¿estás seguro que tus oraciones son escuchadas? ¿Estás seguro que tus oraciones son escuchadas? Ahora, yo creo que todo esto, hermanos, implica la presencia de Dios, una vida de oración.
una vida de oración. Ahora, también, cuando Dios le dice, bueno, ahora ve y preséntate ante acá y confróntalo. Y yo creo que en nuestra vida, hermanos, debe de haber una confrontación también con el pecado. Estamos viviendo, hermanos, tanto alrededor de nuestro pecado que nos acostumbramos tanto a él. Nos acostumbramos tanto al pecado que ya lo damos como un hecho. En Estados Unidos hace poco se legalizó el matrimonio entre homosexuales y creo en México también. Pero ¿sabe que en Canadá eso ya había pasado hace muchísimos años? Bueno, hace unos 4 años atrás, creo yo. Aquí ya se había legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. No, creo que fue más de 4 años. ¿Ves? A nosotros cuando sucedió la noticia en Estados Unidos no nos afectó mucho porque ya se había hecho eso. ¿Ves? ¿Qué es lo que sucede? Que los cristianos nos acostumbramos tanto a vivir en este mundo, a vivir en el pecado, que ya lo damos como un hecho y nos conformamos a ese estilo de vida sin confrontarlo. Qué fácil es decir yo soy cristiano, ¿verdad? Dios te ama. Pero otra cosa es decirle arrepiéntate porque si no aceptas a Cristo como tu Salvador, tú vas al infierno. Mira, hermano, yo creo que todos nosotros tenemos que tener, hermanos, una conciencia de lo que el pecado es, lo que le causa ese pecado a Dios. Y nosotros, estando consagrados a través de una vida de oración, pues salir a confrontar el pecado, así como lo hizo, hermano mío, Elías ante el mismo rey. Ahora, ¿tenía el rey el poder de matar a Elías? Claro que sí. Él pudo haberle volado la cabeza en un momento. Sin embargo, la presencia de Dios estaba sobre Elías. Y fíjate bien, ya había cesado la lluvia por 6 meses. Y Elías viene con aquella seguridad diciéndole, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías había estado orando ya 6 meses. Y el Señor había escuchado la oración de Elías. Qué interesante todo esto. Después Elías se le dice, ok Elías, bueno, ya confrontaste a Acab, ahora necesito que me hagas este favor. Le dice Dios así en el versículo 2 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Dice así, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Algo muy interesante aquí. Después de esto, yo no sé qué habrá pasado por la mente de Elías, pero yo creo que yo hubiera dicho, bueno, ya hice mi trabajo, ahora me voy para Judá, al reino del sur, porque allá sí hay templo, allá sí voy a seguir adorando al Señor. Pero el Señor le dice, no, quiero que te vayas y te escondas en el arroyo de Kerit. Algo interesante del arroyo de Kerit. Kerit es una palabra, hermanos, que significa seco. ¿Okay? Entonces, este arroyo, traduciéndolo literalmente, sería, quiero que te vayas al arroyo seco. Ahora, digo esto es interesante porque, hombre, si no ha llovido por 6 meses ya, si hay una sequía, pues lo primero que se va a secar es el arroyo seco. Me imagino que era un arroyo que tenía nada más un chorrito de agua ahí cayendo. Lo que sucede, hermanos, es de que Elías es obediente a la voz de Dios y él sale de ahí de la presencia del rey y se va hasta allá al arroyo de Kerit, al arroyo seco. Yo no sé, dándole vuelo a mi imaginación, me imagino a Elías ahí tratando de juntar agua con un vasito para poder tomarlo, y de pronto por ahí viene un cuervo sin saber de dónde va a venir, pero llega un cuervo y le trae por ahí un pedazo de carne, tal vez le trae una gallina, un conejo, no sé, y de ahí empieza él a cocinarlo, y él está viviendo ahí hasta que el arroyo se seca completamente. Curioso el caso que Dios nunca, fíjate bien, nunca nos dice, mira, esto es lo que vas a hacer, aquí te vas para allá, y después haces esto, y después aquí, y al final vas a hacer esto. No, Dios nunca nos muestra el final de la jornada, siempre nos va dando paso a paso. ¿Ves? Elías no sabía cuánto tiempo iba a estar allí.
Pero él, hermanos míos, por fe obedece la palabra de Dios. Esto es bien importante que podamos entender. Dice él, y él fue e hizo